principales aplicaciones que iban a tener las compuertas universales con nosotros iban a ser los multivibradores biestables. En este caso, el asíncrono. ¿Por qué razón? Bueno, asíncrono que no podemos sincronizar su funcionamiento en este circuito. Simplemente ubicamos que se construía con compuertas NOR para decir que era de lógica positiva, que el valor activo de las entradas iban a ser los unos, los ceros no provocan ningún cambio en las salidas, y que tiene dos salidas, la salida normal y la complementaria. También vimos que la tabla de verdad de la NOR nos indica cómo podemos nosotros comprobar. Sabemos que en una NOR, cuando en cualquiera de sus entradas hay un 1 en las dos, la salida será 0. Pero para entender cómo funciona el flip-flop, debemos de hablar de un concepto que es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Conectar la salida con una de las entradas del otro flip-flop, perdón, de la otra compuerta, como se ve en este diagramita, y esto consigue que el circuito tenga estabilidad. También hablamos de la definición de retroalimentación, que decía que se toma una muestra de la salida, se compara con la entrada, para tomar una acción correctiva. Y la acción correctiva es mantener estabilidad de funcionamiento. Que la S es de set, la R de reset, y las Q es para señalar que son las letras que comúnmente en los textos se utiliza para decir que son las salidas. Bueno, también dijimos que existe 4 modos de funcionamiento: memorización, reposición, disposición y prohibido. Prohibido, ¿por qué? Porque es ilógico activar tanto S como R a la vez, porque activar R es mandar un 0 a Q, activar S es mandar un 1 a Q, y es ilógico decir que quiero mandar un 0 y un 1 a la vez. ¿Se puede? Pues sí se puede, y sucede algo contradictorio, por eso se le llama prohibido. Contradictorio es que en un modelo las dos salidas son 1 o las dos salidas son 0. Lo que normalmente vamos a usar para poder comprobar esto es que nos vamos a valer de LEDs. Los LEDs nos van a indicar con luz 1, que hay un 1, 0, que está apagado. Bueno, vemos entonces que aquí los unos son los que provocan los cambios, por eso es que 1, 1 se da prohibido y en 0, 0 se da memorización. ¿Qué es memorizar? Se simboliza con Q0. Pues memorizar es conservar el último valor que tenían las salidas. Bueno, aquí tenemos que el otro modelo es con compuertas NAND, SR, Q complemento. Hice notar que el acomodo de las letras o de las terminales de entrada con respecto a las salidas no es igual. Aquí es R va con Q, aquí esa es la que va con Q. Y recordarlo. Lógica negativa quiere decir que ahora el valor activo son los ceros. Y vean que en una compuerta NAND, cuando cualquiera de las entradas es 0 o las dos, la salida es 1. Tenemos igual un estado prohibido, porque como el valor activo ahora es el 0, vean que en 0, 0 da prohibido, que en 0, 1 es disposición, que en 1, 0 es reposición y que en 1, 1 es memorización. Que son los 4 posibles estados, igual que aquí. Lógica negativa, valor activo en las entradas es el 0, no el 1. Después nos fuimos al síncrono. Dijimos que si yo hacía un arreglo con compuestos, ya sea AND, NAND, OR, NOR, así como está dibujado, y esto se lo agregábamos a estos circuitos, lo que constituíamos era un flip-flop SR sync. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con agregar este arreglo? Pues vamos a agregar una terminal. Esta terminal va a propiciar que quede así. O estas otras. Pero, ¿para qué quiero una tercera terminal? La cual le estoy llamando CK. CK
Es una abreviatura del inglés que también en algunos textos y algunos libros viene como CKL para indicar que es la entrada de clock, reloj en inglés. Pero nosotros aquí la vamos a tomar como una terminal que nos sirve para sincronizar el funcionamiento. Estas terminales normalmente lo que deben de recibir es una transición, esto es, partir de un valor para ir a otro, en este caso de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Cómo es que se logra eso? Bueno, pues hay que analizar lo que hicimos. En los 4 arreglos, yo conecté una de las terminales de cada compuerta a un punto en común y a eso es a lo que le voy a llamar al reloj. Y dejé libre la otra terminal porque ahí es donde van a entrar los datos. ¿Hacia dónde? Hacia el flip-flop. Y hacia este, hacia este. El que se construya este arreglo de reloj con distintas compuertas va a propiciar lo siguiente. En una AND, por eso analizamos las compuertas aquí, cuando en una de las terminales hay 0, lo que hay en la otra no pasa a la salida porque hay un 0 parejo. Pero si le cambiamos al control aquí, o a la C de control, a 1, lo que hay en las entradas pasa a la salida. Y es la manera en que las compuertas las podemos usar como un control de paso de datos. Aquí vemos que en la NAND también en 0 no deja pasar, en 1 sí deja pasar, pero invierte. Y cuando no deja pasar, en lugar de haber ceros, hay 1 en la salida. Y lo mismo análisis se hace para la OR y la NOR. En unos no deja pasar la información porque no puedo distinguir entre lo que había en I y lo que hay en la salida. Pero cuando lo cambio a ceros, puedo verle que la información pasó tal cual. Lo mismo sucede con la NOR. Pero nada más que la información cuando pasa a la salida pasa invertida y cuando no dejo pasar la información en la salida en lugar de haber unos hay ceros. Entonces, esto me dice que si yo tengo 4 arreglos con 2 flip-flops, yo puedo hacer 8 combinaciones diferentes, pero no todas funcionan. Esto es, no todas son eficientes en su funcionamiento. Cuando hacemos las combinaciones, solamente estas 4 van a funcionar. Y la razón es muy simple. Este arreglo, cuando no esté activo, no debe de proporcionar a este flip-flop el valor que lo hace trabajar en el modo prohibido. Esto es que sin hacer nada, sin sincronizar, sin pasar los valores de estas entradas hacia el flip-flop, lo que provoquemos es que esté trabajando en un prohibido, sin hacer nada. Y resulta que las 4 que no puse aquí, las 4 combinaciones que no puse aquí, son las que provocan eso. Por lo que entonces vemos que sin hacer nada, por el valor que tienen las salidas de las AND, de las OR, de las NAND y de las NOR, provocan que esto esté memorizando. O sea, no cambia nada. ¿Alguna duda o pregunta de esta parte? No, profe. Bueno, después les mencioné que estos son los símbolos para un flip-flop. O sea, esto es un flip-flop hecho a compuertas. Este es el símbolo que representa el flip-flop. Y vean, la parte del dibujo del reloj, cuando tiene la bolita, indica que la transición es de 1 a 0. Si no tiene la bolita, es de 0 a 1. Eso, en forma de una señal, se representa así, que va de un 0 a un valor de 1 y le llamamos flanco de subida. Cuando va de 1 a 0, decimos que es un flanco de bajada y la transición obviamente pues es de 1 a 0 o de 0 a 1, según sea. Pero hay circuitos que van a trabajar con todo el pulso, esto es, con la transición de 0 a 1 y después con la de 1 a 0.
Otra cosa que vimos, o debimos de haber visto, es el concepto de estado presente y estado siguiente. Aquí yo les mencioné que las salidas de un flip-flop tienen que considerarse este concepto. Decimos que el estado presente es el que van a tener las salidas Q cuando energizamos el circuito. Yo, previamente a estos temas, les hablé de la definición de un circuito. Y dijimos que un circuito, para que pueda desarrollar su función, tiene que ser energizado. Y hacíamos la analogía con un estéreo, con una televisión. Todo circuito electrónico, para poder hacer su función, tiene que energizarse. Por eso es que conectamos nuestros aparatos a la energía eléctrica y aún así no basta, hay que encenderlos. Tenemos un control, un botón que nos permite encender el aparato. Por lo que entonces es importante plantearnos este concepto. Aquí en los apuntes y en el texto, Q o QT van a ser el estado presente. Q más o QT más 1, el estado siguiente. Esto lo vamos a encontrar en los libros de texto o en algún otro apunte que consulten o alguna página de internet. Es para decir, estado presente, lo que sucede en el momento en que energiza el circuito. ¿Qué pasa en las salidas? Pues en un circuito lógico solamente puede haber o 0 o 1. Por lo que entonces, cuando energizamos el circuito, va a haber un 0 o puede haber un 1. Y estado siguiente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues estado siguiente ya significa qué quiero que suceda en la salida. Yo defino y digo, bueno, ahora quiero que exista un 1 o que exista un 0. Eso es lo que hace la diferencia que permite que yo defina lo que es siguiente. Esto es, si yo deseo que la salida se vaya a un 1, pues ese es mi estado siguiente. Pero cuando energizo, yo no estoy decidiendo, estoy viendo lo que va a ocurrir. ¿Sí me explico? Yo les decía, por ejemplo, con la televisión, si ustedes le encienden, va a aparecer un canal. A lo mejor no es el que quieren ver. Y el hecho de encender la tele y que aparezca un canal en ese momento, ese es el estado presente. Siguiente, bueno, yo quiero ver el canal 11. Bueno, pues ya le oprimo al control y cambio al canal 11. A eso es la equivalencia de decir que sería el estado siguiente. Yo propicio a dónde quiero que la televisión se sintonice. En otro canal diferente al que me presentó cuando lo encendí. Y por el hecho de encender, yo no he movido ninguna parte del control para cambiar de canal. No sé si les queda claro, digan sí, digan no, lo que acabo de explicar. Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo les mencionaba que hay 3 tablas muy fundamentales para explicar el funcionamiento de un flip-flop. Tenemos que hay la tabla de estados, la tabla característica, la tabla de excitación. Que este es el símbolo, que este es un mapa que estamos utilizando para resolver la columna Q y obtener una expresión booleana que se conoce como la ecuación de estados. Es la expresión que representa a este flip-flop en una expresión booleana. Y se obtiene, como les muestro ahí. Bueno, vamos a ver qué es la tabla de estados. Es la que debemos de aprendernos, la que debemos de entender muy bien, porque de aquí sale la característica, de esta tabla sale la característica y la de excitación. Bueno,
Aquí me gustaría mostrarles que yo lo que hice fue colocar los valores para memorizar, reposición, disposición y prohibido, pero los repetí dos veces, 00, 001, 01, 01, 10, 10, 11, 11. ¿Por qué razón? Porque para entender cómo funciona este circuito, yo puse aquí Q y Q más para indicar que esto es lo que decimos que es el estado presente, estado siguiente. Esto es lo que sucede por energizar y lo que yo quiero que, a lo que quiero llegar. Bueno, fíjense bien, en 00 yo decido que quiero memorizar, pero mi estado presente puede ser 0, pero también puede ser 1. Y al haber dos posibilidades, las debo de incluir. Una vez que yo pongo mi 00 en SR y doy el pulso de reloj, entonces propicio el estado siguiente. Y el estado siguiente, al decir que es memorización, significa que del presente al siguiente no hay cambios, se queda como está. Pero en 01 yo estoy activando R. Entonces, activar R es mandar un 0 a Q, y si había 0, lo conserva. Si no lo hay, lo pone. Ahora, en 1-0, ahora estoy activando S. Activar S es mandar un 1 a Q. Si en el estado presente había un 0, lo va a cambiar a 1 en el siguiente. Y si había un 1, lo va a conservar, porque es lo que estamos indicando, que queremos un 1 en el estado siguiente. En el 1-1 ya quedamos que en el flip-flop de CR es estado prohibido y sin importar que tengamos como estado presente, no podemos definir la celda. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ahora, ¿qué es la tabla característica? Pues es el resumen de lo que tenemos aquí. Vean, en 00 memoriza y eso lo indicamos con Q0. En 01, o sea que R vale 1, activamos reposición y mandamos un 0 a Q. En S, si ponemos un 1, es activar disposición y es mandar un 1 a Q. Si activamos ambas es prohibido, entonces esta tablita, y vean que lo que tenemos aquí no es Q, sino Q más, el estado siguiente, para que ustedes de una vez entiendan que esto fue un resumen de lo que está acá. ¿Qué es excitación? Bueno, pues es un análisis que se hace y que nos va a ser útil para el diseño de algunos circuitos, donde decimos qué tuvo que ocurrir en S y en R para que un estado presente de 0 pasara a un estado siguiente de 0. Nos regresamos a nuestra tablita de estados y buscamos en la columna Q y Q más el 00. Y una vez que vemos el 00, vemos qué le pasó a S y a R y observamos que S se mantuvo en 0, pero que R cambió. Por lo tanto, entonces decimos que memorizó. Perdón, que nos va a dar 0 y X a la que cambió de valor. ¿Sí se entendió? Vean de dónde lo saqué. Bueno, pues entonces la siguiente también, ¿qué hacemos? De 0 a 1, busco aquí 0, 1, y aquí está, 0, 1, y nada más hay 1, y vemos que es 1, 0 acá. Entonces ponemos 1, 0. Después buscamos el 1, 0, buscamos el 1, 0, aquí no voy a andar aquí, 1, 0. Y según esto nos dice que es 0, 1, ponemos el 0, 1. Luego después buscamos el 1, 1, el 1, 1, tanto en Q y Q más, vemos que hay una, vemos que hay dos. Y ahí lo que va a suceder es que ahora quien cambió de valor es S, quien se conserva es R. Por eso ponemos X, C. Les indicaba que había una relación para aprenderse esto. Vean que primero es 0X, 1, 0. Lo volteamos y lo giramos. Esto es, volteenlo primero hacia abajo y gírenlo. Y entonces este 1, 0 se convierte en 0, 1 y este 0X en X0. Resuelvo el mapa con la columna Q más. Aquí está la columna Q más. Y me queda de esta manera. Las adyacencias es estos 4, porque las X se pueden utilizar a conveniencia.
para mí representan lo que yo quiero que sean ceros o unos, y si me conviene las uso y si no, no. Y tengo otra adyacencia con los extremos. Acuérdense que una manera de demostrar por qué deben ser las adyacencias así es con los dobleces, y de que deben estar en sentido horizontal y vertical, nunca en diagonal. Bueno, entonces ya tenemos aquí que esta adyacencia, al resolverla, una adyacencia de 4 reduce dos variables, nos queda una sola variable, y vemos que de 11 a 1, 0, quien cambió fue R, queda S con 1, es S. Y que en este sentido, de estos dos a los dos de abajo, Q cambia de 0 a 1, se elimina. Ahora tengo los dos extremos. Una adyacencia de 2 nada más elimina una variable, nos deben quedar dos variables. De 0, 0 a 1, 0, para S y R, cambia S, queda R con 0, es R complemento, por, en este sentido, Q no cambia para ninguno de los dos unos, entonces, como es un 1, es Q. Y ahí vemos que esa es la ecuación de estado. Bueno, hasta aquí expliqué el SR. Después me fui, vamos a ver, déjame cambiar de archivo. Bueno, yo les presenté esta tablita donde yo hablo de los 4 flip-flops que vamos a manejar en esta unidad de aprendizaje. El SR, el JK, el D y el T. El más utilizado y más versátil para nosotros va a ser el JK. Este ya lo acabo de explicar, pero al igual que el anterior, el JK es un flip-flop que tiene dos entradas, la entrada J, la entrada K, una entrada de sincronización y dos salidas, la salida Q y Q complemento. Tiene una tabla de estados, al igual que la tiene el SR. Tiene una tabla característica, una tabla de excitación, un mapa y una ecuación de estados. Bueno, otra vez, ¿qué diferencia hay entre este y su evolución, que fue el JK? Bueno, pues que aquí los que lo diseñaron ya evitaron el estado prohibido, lograron evitar, y entonces a ese cuarto estado le llamaron intercambio o complementación. Entonces, en un JK no hay un estado prohibido. Bueno, aquí vemos que la columna ZL, vean que es una flechita ahora apuntando en cada combinación hacia abajo, y aquí estaban hacia arriba. ¿Por qué aquí hacia arriba? Porque aquí las transiciones del reloj son de 0 a 1 y acá son de 1 a 0. Por eso la flecha apunta hacia abajo. En realidad existen ya como circuitos, modelos, donde el reloj es lo de menos. Puede estar de 1 a 0 o de 0 a 1. Pero bueno, vamos a suponer que en este modelo que yo escogí, pues, está hacia abajo. No importa. Vemos que hay 4 maneras de funcionamiento. En 0, 0, el estado presente no cambia al estado siguiente, se conserva. Si activamos K, es activar reposición y es mandar un 0 a Q. Si ya había un 0, lo conserva. Si no hay, lo cambia. En 1, 0 estoy activando J, y activar J es disposición. Y disposición es mandar un 1 a Q. Si en el estado presente era 0, va a cambiar a 1. Si ya tenía el 1, lo conserva. Y en el modo de intercambio, que es cuando activo J y K, porque los valores activos en todos estos circuitos es con 1, vemos que en 1, 1, el estado presente, si está en 0, va a cambiar a 1, y si está en 1, va a cambiar a 0. Eso es lo que significa intercambio o complementación. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues es un resumen. ¿Qué significa un resumen? Pues que de esta tabla ya nomás pongo en 0, 0, memoriza. Que si activo K es mandar un 0 a Q. Que si activo J es mandar un 1 a Q. Y que si activo ambos es
intercambio complementación que se simboliza como la memorización, pero complementada, para decir que es el valor contrario al que tenía. Bueno, la tabla de excitación se obtiene de la misma manera que ya les indiqué. Ustedes van a buscar el valor de Q y Q más, el 0, 0, lo buscan aquí en las columnas Q y Q más, 0, 0, aquí hay otro 0, 0, y analizan qué le pasó a J y acá. Si el valor no cambió, se queda como 0. Si uno de los valores cambió, se pone como X. Entonces vean que en este 0, 0, 0, 0, ¿qué sucedió? Pues cambió K, J quedó en 0 y ponemos 0X. Después tomamos el 0, 1, tomamos las dos combinaciones que hay de aquí de 0, 1, vemos qué les pasó a J acá y vamos a notar que ahora J vale 1, pero que K cambió de valor, es X. Lo mismo hacemos con 1, 0 y 1, 1. Nada más que ahora los valores, el que van a estar cambiando son los de J y los que se conservan en cada uno de, de las combinaciones, pues es el 1 en una y el 0 en otra. Resuelvo la columna Q más con un mapa. Esta adyacencia me va a dar J, Q complemento. ¿Por qué? Porque de este 1 a este 1 se conserva J en 1, se elimina K y se conserva Q con 0, entonces es J, Q complemento, más la otra adyacencia que de 0, 0 a 1, 0, se elimina J, queda K con 0, por eso es K complemento, y Q con 1, que es Q. Y es la ecuación de estado. Bueno, nosotros también vamos a requerir de emplear a veces otros dos flip-flops, que son el D y el T. En este caso, la D sí tiene un significado. Le pusieron D porque la única entrada D que tiene la de reloj significa D de delay. En inglés es retardo. ¿Y qué significa retardo? Bueno, pues que este flip-flop tiene un único modo de funcionamiento. ¿Qué significa? Que lo que está en su entrada pasará a la salida cuando ocurre el pulso de reloj. Entonces, si yo tengo 0 en la entrada D y ocurre el pulso de reloj, sin importar qué había como estado presente, en la salida va a haber 0. Ahora, si en la entrada hay un 1 y ocurre el pulso de reloj, sin importar qué hay como estado presente, en el estado siguiente va a haber 1. O sea, esto es la información que hay en D pasará a la salida. ¿Cuándo? Cuando exista un pulso de reloj. Y obviamente en Q complemento, pues hay el complemento de Q. Esto, ya resumido, es la tabla característica. Entonces, cuando en D hay un 0 en la salida Q más, bueno, en la salida Q habrá un 0 cuando ocurra el pulso de reloj y en 1, 1, lo mismo. Es importante señalar que en la tabla de excitación volvemos a hacer lo mismo, nos vamos a la de estados y digo en 0, 0 hay 0. En 0, 1 hay 1. En 1, 0 hay 0. Y en 1, 1 hay 1. Y es lo que pongo aquí. Resuelvo el mapa de Q más, me da D, entonces la ecuación de estados aquí simplemente es D. Nos vamos al flip-flop T. Este tiene solamente dos modos de funcionamiento, memorización e intercambio complementación. ¿Qué significa? Que cuando su terminal T tiene un 0 y ocurre un pulso de reloj, del estado presente al siguiente no hay cambios porque memoriza, lo guarda. Y en el caso de que la terminal T tenga unos, intercambia o complementa. Esto es, si en el estado presente había un 0, en el siguiente va a haber un 1. Si en el estado presente hay 1, en el siguiente va a haber 0. ¿Cómo resumimos eso? Pues con la tabla característica. En 0 decimos que memoriza, por eso ponemos Q0.
pero en uno complementa, y eso lo ponemos como Q0 con complemento para decir que lo que tenía, pero complementado. Si era un 1, cambia 0, si hay un 0, cambia 1. Igual, la tabla de excitación, pues la obtenemos igual, nos fijamos en la columna Q y Q más y decimos que de 0 a 0 hay un 0 en T, que de 0 a 1 hay un 1 en T, que de 1 a 0 hay un 1 en T y que de 1 a 1 hay un 0 en T. Y aquí está la tabla. Déjame ver, aquí algo no me gustó. Sí, aquí hay error todavía. Bueno, ya había corregido algunas cosas, pero creo que me faltó corregir esta parte de aquí. Aquí esto debe quedar como 0, 1, 1, 0, para que quede una función exclusiva. Pero bueno, eso ya es cuestión de que antes de enviarlo lo tengo que corregir. Y aquí vemos ya nuestra ecuación de estados, vemos lo que les decía del reloj, cuando es de 1 a 0, cuando es de 0 a 1, cuando se indica con forma de pulso qué transición debe de darse. Ahora, fíjense bien, quiero señalar algo que sucede. Cuando nosotros ya vamos a utilizar circuitos, nosotros tenemos que valernos de circuitos integrados que desarrollan las posibilidades. Y aquí vemos que el circuito integrado que trae flip-flops D